vaya avanzando el programa, pero en fin, hay una censura en ciernes. ¿Se puede hablar de censura después del diálogo? Los que han ido al diálogo y les ha parecido muy positivo el diálogo, ¿van a votar por la censura del gabinete? En fin, son estos temas los que convocan a los congresistas Javier Velázquez, que es gente de Concertación Parlamentaria, y al Partido Aprista como está congresista. Buenos días, Chema. Y al congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular. ¿Qué tal, congresista? ¿Qué tal, Chema? Muy ¿Cómo estás? buenos días. Les pido un primer rápido comentario sobre los datos de las encuestas que acabamos de conocer. Alejandro. Gracias, Chema. ¿Cómo estás, Fernando? Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la caída de la primera dama era esperable. No se puede extraer, y la población cada día es más consciente, que los escándalos inmobiliarios que no tienen explicación le ha causado grave mella justamente en su popularidad. No solamente estos escándalos inmobiliarios, sino el entorno que se le atribuye a ella. El entorno amical, tipo Martín Belaúnde Locio, el entorno familiar, hoy día con los escándalos de las adquisiciones de la mamá, y luego también sus intervenciones políticas que han sido desafortunadas. Hemos visto que cada que interviene la primera dama con relación al gabinete, en lugar de solidificarlo, indica pues su próxima muerte. Acuérdense de con el premier Villanueva. Aquí pues hay una contradicción en las intervenciones de ella, ¿no? Con el premier Villanueva, ella intervino con relación al salario mínimo, que no se había tratado nada y que por aquí, bueno, eso generó la salida del premier Villanueva sin que haya actuado como premier. Y luego ahora esta semana, cuando ella sale a hablar nuevamente del gabinete y toca el salario mínimo. O sea, dos bengalas que iluminan a la primera dama y al salario mínimo, y que ahora sí estaría a favor de un aumento en un uso estrictamente político, querido Chema, porque el salario mínimo obedece a un estudio profesional concienzudo de la situación económica que vive el país. Primer comentario sobre las encuestas del congresista Javier Velázquez. Bueno, la caída de la popularidad del gobierno, especialmente el presidente y de la primera dama, como ya lo ha explicado Alejandro, se explica por estos escándalos inmobiliarios de la primera dama y la familia. El país percibe como que no está muy claro este tema y que tiene que ser investigado nuevamente, como lo está haciendo ya el Ministerio Público. Segundo, mi apreciación con relación a esta indebida o caricaturizada utilización de un elemento fundamental de la democracia, que es el diálogo. La reunión del lunes pasado, como lo dice hoy día las encuestas, el país sabe que esto es una utilización indebida del gobierno, que lo hace para favorecerse así, no para favorecer a la ciudadanía. O sea, un verdadero diálogo, cuando la situación está complicada en una democracia, es para ayudar a los ciudadanos, a la gente de a pie, no para ayudar al gobierno. Y el país ha visto de que esta reunión del gobierno y sus aliados, el propósito que perseguía era ayudarse a sí mismo de toda la serie de escándalos del gobierno, de la confusión que ha generado la falta de liderazgo, y por ende, al no haber liderazgo no hay autoridad, no hay una autoridad que consensúe la voluntad de la gente, de la clase política, para poder resolver los grandes problemas que tiene el país. Pero para terminar diré que esta noticia que entregó como parte del resultado de esta reunión que hubo el lunes pasado, de la desactivación de la DINI o la reorganización, no ha sido suficiente. Nos ratificamos. Creo que sintonizamos, tanto el APRA como el Fujimorismo y algunos otros partidos más, sintonizamos con lo que el país quiere. El país quiere que vuelva el orden, que vuelva la eficacia en el crecimiento de la economía, condiciones favorables para alentar la inversión, derrotar la pobreza, generar empleo, y eso se logra con un gabinete que esté bien afiatado. Este es un gabinete desordenado, sin liderazgo. La primera ministra ya no está legitimada. El diálogo, si sirvió para algo, fue para salvar a la primera dama de los escándalos inmobiliarios y a la primera ministra. No ha servido para nada más. Y si no hay una remoción del gabinete, tengo la seguridad que con lo que ha pasado en Pichanaki y los últimos escándalos que hemos visto, yo creo que la propuesta de censura, que ya tiene las firmas de la oposición, cuando se debata y se vote, es posible que pueda haber una censura al gabinete. Si el gobierno no cambia, no afina el gabinete, el Congreso lo hará.
¿Cuántas firmas tienen ya para presentar esa moción de censura? 33, las 33 que se necesitan ya las tenemos. No se han presentado porque hemos esperado que se inicie la próxima semana la legislatura, pero el reglamento es muy claro: presentada la moción de censura, no antes del 4 ni después del 10 se tiene que debatir y votar. Y yo creo que para la primera semana de marzo estos temas, que son la base que han impulsado la moción de censura, se van a consolidar. El gobierno tirando cortina de humo, utilizando este diálogo como una tregua política para salvarse, para salvar a la primera dama, a la primera ministra, cree que pueden sortear una enorme dificultad que vive hoy día la conducción del país. La falta de liderazgo, la falta de autoridad. Lo de Pichanaki es la mejor evidencia de la rendición de la institucionalidad ante la pequeña arremetida de un grupo de etnocaceristas que intimidaron a 2 ministros para obligarlos a afectar gravemente lo que es un proyecto que el país viene impulsando desde hace 20 años, que es garantizar las inversiones en el país. ¿Y usted está seguro que la censura es algo útil para hacer frente a esos problemas que usted presenta? No solamente útil, es necesario, oportuno. Lea las encuestas. La primera ministra, el cargo ha sido, hoy día se ha vuelto imperceptible como producto de que la figura de primer ministro la ha venido indebida e ilegalmente usufructuando la primera dama. Como bien lo ha dicho Alejandro, a un ministro lo votan del gabinete, a un primer ministro, como bien lo votan por insinuar la discusión del salario mínimo vital, y ahora sale la primera dama que no tiene arte ni, como dice, ni oficio en el gobierno, y ella es la que anuncia a su pedido de ella la desactivación de la DINI y la discusión del salario mínimo vital. De verdad que si no hay orden en esta confusión enorme generada por el gobierno, por los desencuentros de los propios ministros, cada uno trabaja, uno con la primera dama, otro no sé con quién, el país va a perder más. Y yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos. Por eso creo que acertadamente en su momento dijimos: no nos prestamos a este juego, a esta farsa de diálogo, porque no era diálogo. El diálogo no se realiza a puerta cerrada, con 5 minutos de intervención de los asistentes y de monólogos de quienes quieren sacarle provecho como repito, a una institución fundamental de la democracia. De tal manera que ese es el momento oportuno para tomar la decisión. Mauricio Aguinaga, el gobierno, el presidente Ollanta ha hecho una invitación reiterada a quienes no han participado del primer diálogo a sumarse en esa segunda fecha programada para dentro de un mes. Imagino que no van a variar la posición, pero más bien van a junto con el APRA y otras agrupaciones, insistir en la censura de Ana Jara. Definitivamente sí, es lo que se ha recolectado las firmas. ¿Qué probabilidad tiene? El gobierno lo que ha tratado es de distraer la atención sobre los gravísimos temas a los cuales nos ha llevado. Y lo más grave es que no están avisorando que están convulsionando el país, y esto se puede poner peor de aquí hasta las próximas elecciones. Podríamos tener 14 meses de gran convulsión en el país porque se ha perdido la autoridad, no hay una conducción política. Y el diálogo, fatalmente el diálogo fantasmal, como nosotros lo reconocemos, porque se han sentado a dialogar gente que no tiene un solo representante en el Congreso. Entonces, ¿con quién tomas acuerdos para poder sacar algunas leyes necesarias? Si esta gente prácticamente son los fantasmas. Entonces, cuando nuestra lideresa Keiko Fujimori solicitó al presidente de la República y se dejó la carta, no hubo respuesta pidiendo diálogo. ¿Carta o tuit? No. Dejó una carta en el Palacio de Gobierno. No hubo respuesta. La respuesta fue convocar a las fuerzas vivas. Y no están viendo lo que pasa en el país, Fernando. Eso es lo más grave. Aquí hay una torpeza extrema, mezclada pues a una suerte de candidez, donde los servicios no han funcionado. La inteligencia, en lugar de perseguir a los políticos de oposición y en una total descomposición a gente de su propio gobierno, ¿qué es lo que han hecho en Pichanaki? Esto hace meses que la población está reclamando. Mandan en la hora enésima a 2 ministros seriamente cuestionados. El ministro Mayorga es bueno para ser negociado, pero no para negociar con la población. O sea, violentó lo que es la característica del país, ¿no es cierto? El respeto al Estado de Derecho, la estabilidad jurídica. Dijo, se va en 3 días plus petrol. Y el otro ministro, que estaba pues ahí inhibido, seriamente cuestionado justamente por las maniobras de encubrimiento a Martín Belaúnde del Ocio. Entonces, ¿con qué figuras va a tratar la población? Después sale el ministro del Interior
la policía no va a usar armas letales, muertos por balas. Entonces, ¿a quién le creemos? Esto es un desmadre total que sí requiere de manera imperativa un cambio de gabinete por cualquiera de las formas. Vamos a ir a la pausa. Al volver es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Un cambio de gabinete para qué? Estamos ya prácticamente adelantando el cronograma electoral. El gobierno está haciendo cálculos de diálogos y otros como si las elecciones fuesen dentro de un mes. La oposición parece que hace lo propio. El hecho de que la señora Nadine tenga un bajón de popularidad tan grande, inclusive perjudica sus posibilidades de que el gobierno de salida tenga una bancada parlamentaria interesante, que lo pueda proteger frente a eventuales investigaciones. Todo eso es lo que está en juego. Esto y más después de la breve pausa que viene a continuación.